Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, bienvenidos a este capítulo número 5 de esta segunda serie, en la que estamos explicando los dichos más relevantes que hemos cogido del libro Al-Arba'in An-Nawawiyya. ¿De acuerdo? Recordad que en este libro se explican los ahadices, por así decirlo, que engloban los principios más básicos del din, del Islam. ¿De acuerdo? Entonces, con el estudio de estos ahadith estamos, por así decirlo, estudiando las bases del Islam. Le pedimos a Allah que tanto la primera serie como esta y los episodios que quedan por subir sean de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Hoy tenemos un hadith muy especial, mashallah, como todos, y es un hadith que está lleno de significado, ¿de acuerdo? Y muchísimos beneficios, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, como siempre, sin más demora, a leer el hadith. Dice así: relató Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, que Dios esté complacido con él, que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: at-tuhur, la purificación, es la mitad de la fe, la mitad del imán. Decir alhamdulillah, la alabanza pertenece a Dios, llena la balanza. Decir subhanallah y alhamdulillah llenan el espacio entre el cielo y la tierra. La oración es luz y la caridad es una prueba a tu favor. La paciencia es luminosidad y el Corán es un argumento a favor tuyo o en tu contra. Cada uno empieza su día siendo vendedor de sí mismo, liberándose o condenándose. Este dicho del profeta, que la paz con él, está transmitido en Muslim. En este hadith, el profeta, que la paz y bendiciones de Allah sea con él, nos muestra que hay muchísimas formas, muchísimas maneras de hacer el bien y de acercarnos a Allah. Comienza el profeta, que la paz sea con él, diciendo que la purificación es la mitad de la fe. Y es importante explicar aquí que hay dos tipos de purificación. Está la purificación corporal, que es la que hacemos con agua normalmente, y también con arena si no tenemos agua, que es lo que conocemos como el wudú, el ghusl o el tayammun, y es lo que hacemos para poder rezar. Y después está la purificación interna, la que hacemos dentro de nosotros, y es la que hacemos para alejarnos de los pecados, ¿de acuerdo? Es una purificación interna, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos dos tipos de purificación: la que hacemos con el agua, el wudú, el ghusl, para poder rezar, entre otras cosas, y la que hacemos interiormente, para alejarnos de los pecados. Y como han explicado algunos sabios, en este hadith, cuando el profeta, que la pasa con él, dice la purificación es la mitad de la fe, del imán, se está refiriendo tanto a la purificación corporal como a la purificación interna. Así pues, el que se purifica corporalmente y también interiormente ha llegado a la mitad de la fe, a la mitad del imán. Entonces le quedaría solo la otra mitad. ¿Y cuál es la otra mitad? Ponerse a obrar, es decir, las obras. Cuando ya tú has hecho la purificación corporal, la purificación interna, te falta ponerte a actuar, a hacer obras que completen esa fe. Porque, como hemos explicado ya varias veces en esta serie y en la anterior, el imán, la fe, es poner de manifiesto lo que sientes con certeza en tu corazón y obrar en consecuencia. Es decir, que el imán, la fe, tiene tres componentes: decir con la boca, sentir firmemente con el corazón y, en última instancia, obrar en consecuencia, ¿vale? No hay que dejarse confundir con aquella gente que dice: no, el imán está en el corazón, yo hago lo que quiero. Vale, sí, el imán está en el corazón, pero también se dice, se pronuncia con la boca y se obra en consecuencia, tal y como nos enseña el Corán y tal y como nos enseña el profeta Muhammad, que la paz sea con él, en la Sunna. El hadith continúa diciendo: decir alhamdulillah. ¿Qué quiere decir alhamdulillah? La alabanza pertenece a Dios. La alabanza pertenece a Allah. Eso es lo que quiere decir alhamdulillah, ¿vale? Dice el profeta, que la pasa con él, decir alhamdulillah llena la balanza. Es decir, llena la balanza en el día del juicio. Ya que tanto decir alhamdulillah como subhanallah, que sale también en este hadith, tanto decir como alhamdulillah, como subhanallah, como cualquier otra buena obra, después en el día del juicio se pesarán esas buenas obras y se te recompensará por todas las buenas obras que hiciste en la tierra. Pero hay que entender qué quiere decir alhamdulillah. Alhamdulillah es: la alabanza pertenece a Dios, la alabanza pertenece a Allah, pero es una manera, por así decirlo, de darle las gracias a Dios.
Es por eso que cuando nosotros comemos, al terminar, que decimos Alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah. Es como decir las gracias. Es como darle las gracias a Dios, ¿vale? Entonces no vale decir simplemente Alhamdulillah con tus labios, pero no sentirlo con tu corazón. Tenemos que estar atentos y cuando nosotros pronunciemos Alhamdulillah o Subhanallah, la gloria pertenece a Dios, tenemos que entender qué quiere decir esta palabra. Tenemos que entender que cuando tú dices Alhamdulillah, en cierta medida le estás dando las gracias a Dios. Y no vale que le des las gracias a Dios con tu boca, pero después no se la des con tu corazón o no se la des con tus actos. Porque una manera de gratitud, de ser agradecido con Dios, es demostrarlo con tus actos. ¿De qué te vale decir mucho Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah por el coche que me has dado, Alhamdulillah por el coche que me has dado, Alhamdulillah? Pero después con ese mismo coche que estás diciendo Alhamdulillah, vas al haram, vas a comprar sustancias que no son lícitas, tabaco, entre otras cosas. O con ese coche a lo mejor vas a un trabajo que no es halal, o con ese coche vas a quedar con una chica que no es tu mujer. Entonces no hay que decir Alhamdulillah solo con la boca, sino después también demostrarlo con los actos que tú eres agradecido. Entonces si tú le dices si tú le das las gracias a Dios, dices Alhamdulillah por el coche que me has dado, sea agradecido con ese coche utilizándolo en aquello en lo que Allah está complacido. Y lo mismo con todo lo que tengas. Alhamdulillah por esta casa. Pues esta casa, si estás dando gracias, no cojas un préstamo para pagarla, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser agradecidos diciendo Alhamdulillah con los labios, pero sintiéndolo en el corazón. Y cuando tú lo sientes en el corazón, actúas en consecuencia. Y eres agradecido con Dios también con tus actos. Le pedimos a Allah ser de aquellos que son agradecidos con Él. Después el hadith continúa diciendo, la oración es luz. Y ahora estaros atentos porque las palabras que vienen ahora son muy bellas para aquellos que sepáis apreciarlas. Los rezos, tanto los obligatorios como los voluntarios, te dan luz en el rostro. Es por eso que vemos que la gente que no reza, o la gente que reza fuera de tiempo, o la gente que une todos los rezos a final del día, son gente que tiene rostros apagados. Son gente que tiene rostros apagados, que no tiene energía, que no tiene buena vibra. Subhanallah. Y lo contrario, te das cuenta que la gente que le da la seriedad al rezo que merece, que reza a la hora, que reza en la mezquita, que reza concentrado, estas personas que le dan importancia al rezo, ves que tienen rostros resplandecientes, que tienen luz en el rostro. Subhanallah. Y fijaros en aquellos que rezan, que van a la mezquita, tienen rostros bellos, llenos de luz. Subhanallah. Tienen una cara agradable, sonriente. Siempre están sonriendo, subhanallah. Pero el rezo no solo te da luz en tu rostro, sino que te da luz también en tu comportamiento. Te da luz en tu matrimonio, en tus niños, en tu vida entera. El rezo es luz para toda tu vida, para todo lo que hagas. Subhanallah. Y vemos que mucha gente, Jenny, es muy descuidada con el tema del rezo. Y si te paras a pensarlo, el rezo es la conexión diaria que tú tienes con Dios. Es la conexión diaria que tú tienes con Dios. Para darle gracias, para pedirle perdón, para encomendarte a Él, para recordar que esta vida es una prueba y que no tiene valor alguno y que no te tienes que apegar a ella. El rezo es nuestra relación con Allah. Entonces, si tú tienes 5 citas diarias con Allah y le dejas plantado, sabiendo que Allah no te necesita, sino que tú le necesitas a Él, ¿qué clase de relación tienes tú con Allah? Aquel que te ha creado, aquel que te ha dado todo cuanto tienes, tu intelecto, tu razón de ser, tu capacidad de ver, de oír, de hablar, te ha dado todo cuanto tienes. Y solo te pide que 5 veces al día seas humilde, te postres y le des gracias, y le pidas perdón por tus errores, y te encomiendes a Él, etc. Le pedimos a Allah ser de aquellos que son serios con el rezo. Ya Rabbil Alamin. Es por eso que Allah dice en el noble Corán, la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Capítulo de La Araña, versículo 45. Vemos que Allah nos recuerda que cuando tú rezas, automáticamente, si rezas con concentración, si rezas como se tiene que rezar, automáticamente te vas a alejar de aquello que no es bueno, de los pecados, de la mala compañía, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque la gente que no va a sitios buenos, que no hace cosas buenas, normalmente cuando te ve rezar, ya automáticamente se aleja de ti. Es una protección, subhanallah. También dice Allah en el noble Corán, busquen socorro, busquen ayuda en la paciencia y la oración. El cumplimiento de la oración es difícil, excepto para los que se someten humildemente a Dios. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 45. Subhanallah, mirad lo que nos dice también Allah, que busquemos ayuda en la paciencia y en la oración diaria, en los 5 rezos diarios. Tenemos que buscar ayuda. Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros niños, en el trabajo, en los estudios, en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos problemas y necesitamos ayuda. Allah nos dice dónde tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar ayuda en la paciencia y en la oración. Busca ayuda en la oración si tienes problemas y vas a encontrar socorro allí. Y después dice que la oración es difícil, excepto, y hace una excepción, excepto para los que se someten humildemente a Dios. Si tú te sometes humildemente a Dios, si tú llegas a entender quién es Dios, que ha creado todo cuanto existe y que tiene preparado un paraíso para ti, si te sometes a Él, cuando tú entiendes esto y entiendes el valor real de la vida, automáticamente el rezo no es difícil para ti, se vuelve más ameno. Obviamente vas a tener que ser paciente. Rezar 5 veces al día, 365 días del año durante toda tu vida, no es tarea fácil, pero se vuelve dulce cuando tú sabes el significado del rezo y la importancia que tiene el rezo para tu corazón, para que tu corazón esté sano. Así pues, el rezo es un asunto crucial en nuestras vidas y le debemos de prestar atención, tal y como se merece, porque nuestra felicidad en esta vida y en la otra depende en gran parte de nuestra relación con Allah a través del rezo. Después continúa el hadith diciendo, la caridad es una prueba a tu favor. Y cuando el profeta, que la paz sea con él, dice la caridad es una prueba a tu favor, cuando dice la caridad se está refiriendo a todo aquello que tú das buscando la faz de Allah, buscando obedecer a Allah, ¿de acuerdo? Ya sea dinero, comida, ropa, cualquier tipo de bienes que tú tengas, que des a otra persona, buscando la faz de Allah, buscando obedecerle, eso es lo que se refiere el profeta con sadaqah, con la caridad. Y cuando el profeta, que la paz sea con él, tal y como explican los sabios, cuando el profeta, que la paz sea con él, dice la caridad es una prueba a tu favor, tal y como dicen los sabios, repito, cuando dice es una prueba a tu favor ¿de qué? Pues dicen que es una prueba a tu favor de que en tu corazón reside el imán, la fe. Es una prueba a tu favor de que tú tienes dentro de ti imán, fe, ¿de acuerdo? Porque nosotros, como seres humanos que somos, nos gustan los bienes, ¿de acuerdo? Y nos gusta tener más y más y más. Y a no ser que tú tengas un imán fuerte, que sepas que esta vida es una prueba, que los bienes materiales son una prueba, para ver si nosotros somos generosos o no, por la causa de Allah. Cuando tú entiendes todo esto y tienes fe, tienes imán y tienes seguridad, entonces das por la causa de Allah. Pero cuando tú eres hipócrita, o cuando tú eres incrédulo, es muy raro que des de lo que tienes. ¿Por qué? Porque piensas que solo hay una vida, piensas en el carpe diem, amontonar, y no se te ocurre ni siquiera darle a las personas, porque piensas que solo hay una vida. Entonces, cuando tú estás dando una sadaqa, una caridad, estás demostrando, es una prueba a tu favor de que hay fe en tu corazón. Y la gente que no da sadaqa, que no da caridad, es un indicio de que tiene hipocresía en su corazón. ¿De acuerdo? Es un indicio de que hay hipocresía en su corazón, ya que la ausencia de caridades es una característica de los hipócritas. Le pedimos a Allah ser de aquellos que cuando tienen algo, dan caridad a los que más necesitan, acorde a nuestra capacidad, porque cada uno tiene que dar acorde a su capacidad. No dar todo lo que tiene, no dar poco, sino un término intermedio. Un término intermedio, como dice Allah en el noble Corán. Y repito, lleva cuidado de ser de aquellos que nunca dan caridad, ¿de acuerdo? Obviamente el zakat, la contribución social que se hace una vez al año,
del 2,5%, eso solo lo hace la gente que tiene ahorros, ¿de acuerdo? No todo el mundo lo hace, pero a pesar de que tú no saques el zakat, que es una vez al año, todo el mundo podemos sacar 5 euros, 10 euros, darlos a la mezquita, a un pobre, o aunque sea comida, bebida, ropa, intenta dar de vez en cuando algo a la gente más necesitada, porque eso va a purificar tu corazón, en primer lugar, y también porque el hecho de no hacerlo es una característica de los hipócritas. Es por eso que Allah dice en el noble Corán: ellos, los hipócritas, realizan la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. Capítulo de El arrepentimiento, versículo 54. El Corán no lo dice, que los hipócritas cuando dan lo hacen con desgano y cuando rezan lo hacen sin ganas, sin fuerzas, por casi por obligación, no porque ellos quieran. Subhanallah. Y también dice Allah en el noble Corán, refiriéndose a los hipócritas: los hipócritas y las hipócritas son aliados unos de otros, incitan al mal y prohíben hacer el bien, y se niegan a hacer caridades. Capítulo El arrepentimiento, versículo 67. Subhanallah, que Allah nos libre de ser de ellos. Así pues, cuando tú das una caridad, estás demostrando que hay fe en tu corazón, y la ausencia de caridades es una característica de los hipócritas. Subhanallah. Después continúa el hadith diciendo: la paciencia es luminosidad. ¿Y qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es mantener a tu alma bajo control, mantener a tu alma bajo la obediencia de Allah. Cuando tu alma te pide hacer algo que es ilícito, te vengan pensamientos que son ilícitos, tú contienes a tu alma para no llevar a cabo eso a lo que te está incitando, no llevar a cabo aquello a lo que te está incitando, porque el alma incita al mal en muchas ocasiones, pero nosotros tenemos que contener al alma, agarrar al alma y decirle: no, esto es ilícito, esto no es amado por Allah, así que no lo vamos a hacer. Y tú controlas a tu alma. Eso es la paciencia, controlar a tu alma, contener a tu alma para que no caiga en el haram. Y como dicen los sabios, la paciencia se puede dividir en tres tipos. Está la paciencia ante las órdenes de Allah, como por ejemplo el rezo, el ayuno de Ramadán, etc. También está la paciencia que tenemos que tener ante las prohibiciones de Allah, ser pacientes para no beber alcohol, para no tener relaciones prematrimoniales, etcétera, etcétera. Y también está la paciencia ante el decreto divino. Todo lo que venga de Allah, sea bueno o malo, ser paciente con ello. Si viene algo bueno, ser paciente y no exagerar en la euforia, en la felicidad. Y cuando viene algo malo o desagradable, ser paciente y que no se nos caiga el mundo entero, sabiendo que todo viene debido a la sabiduría divina. Y esto es algo muy importante, la paciencia con el decreto divino. Es muy importante ser paciente cuando viene algo que es desagradable, porque si te paras a pensar, si viene algo desagradable a tu vida, ya sea la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de cosa, y tú eres paciente ante esas adversidades, tú vas a ser recompensado por dicha paciencia, ¿vale? Y la prueba va a seguir ahí, pero tú vas a ser recompensado porque estás siendo paciente ante dicha prueba. Pero si tú no eres paciente, la prueba va a seguir ahí. O sea, el infortunio va a seguir allí y tú no te vas a llevar la recompensa por ser paciente. Entonces está claro que si te paras a pensarlo, la mejor opción es ser paciente, porque la prueba va a seguir ahí, te guste o no. Si eres paciente, tendrás recompensa por ello, y si no eres paciente, no tendrás recompensa por ello. Le pedimos a Allah ser de aquellos que son pacientes ante las pruebas que Allah nos pone en la vida, porque esta vida no es un camino de rosas, sino mirar la vida del profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Se le murieron prácticamente todos sus hijos antes de que él muriera, sabiendo lo difícil que es ver morir a un hijo. Se murió su mujer Khadija, radiyallahu anha, que tanto quería. Su pueblo lo echó de Meca, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que luchar fi sabilillah, mil cosas. Y eso que era el Habibullah, era el amado de Allah. Sin embargo, vemos que el profeta que la pasó con él es nuestro ejemplo. Y si él pasó tantas pruebas, nosotros también vamos a pasar pruebas. Y igual que él fue paciente, nosotros tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes y creer en el decreto divino. Saber que todo está decretado por Allah y que hay mucha sabiduría detrás de cada decreto, por pequeño que sea. Después el hadith continúa diciendo: el Corán es un argumento a favor tuyo o en tu contra. Y el Corán es el libro que Allah ha descendido al profeta Muhammad, que la paz sea con él, como guía para distinguir
la verdad de la mentira. Entonces nosotros, si actuamos y vivimos acorde al Corán, acorde a sus principios, leemos el Corán diariamente, meditamos su significado, lo interiorizamos, lo ponemos en práctica, vivimos según el Corán. Si el Corán dice que algo es bueno, nos acercamos a él. Si nos dice que algo es obligatorio, lo cumplimos. Si nos dice que algo es haram o es reprochable, nos alejamos de ello. Si actuamos según el Corán va a ser, como dice Allah, como dice el profeta Muhammad, que la pasa con él, un argumento a nuestro favor en el día del juicio. Pero si nosotros no leemos el Corán, no meditamos su significado, nos alejamos de sus principios, entonces va a ser un argumento en nuestra contra. Así de sencillo. O bien a tu favor o bien en tu contra. Actúas según el Corán a tu favor en el día del juicio. Actúas en contra del Corán en tu contra en el día del juicio. Entonces es importante, aunque no sepamos árabe, por lo menos leer el noble Corán en español. Hay una traducción muy buena, la que yo aconsejo, la del Sheikh Isa García. Isa García tiene, lo que diría yo, la mejor traducción hasta ahora al español del noble Corán, ¿de acuerdo? Podéis poner en internet Sheikh Isa García, Corán PDF, y enseguida podéis tener el PDF en vuestro ordenador, en vuestro móvil. O sea que no hay excusa. Hoy en día no hay excusa. Antiguamente era muy difícil conseguir una copia del Corán. Hoy en día tenemos muchas facilidades, entonces no tenemos excusa para no leer el Corán. De hecho, también aconsejo que sigáis la explicación de los versículos más importantes del noble Corán, de muchos de los versículos más importantes del noble Corán, la explicación de Sheikh Isa García también, que tiene vídeos en Instagram, ¿de acuerdo?, en los que explica versículos del noble Corán y con tafasil, con detalles, ¿no? Entra en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces os aconsejo que si no tenéis el Corán descargado, o lo descarguéis del Sheikh Isa García y también veáis las explicaciones que tiene él en Instagram y en YouTube sobre los versículos del noble Corán, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os va a acercar a poner en práctica los principios del Corán, leerlo, meditarlo, escuchar a sabios que explican sus versículos. Esto os va a acercar al noble Corán y a sus principios y a vivir con ellos, y va a hacer que, con el permiso de Allah, sea un argumento a vuestro favor en el día del juicio. Y hasta aquí el hadith. Como habéis visto, este hadith nos muestra muchísimas maneras de acercarnos a Allah. Empezamos el hadith recordando la importancia del dhikr, de decir alhamdulillah, subhanallah. También nos habla este hadith de la paciencia, de la importancia del Corán, de la importancia de la oración. O sea, este hadith, si te paras a meditarlo y a interiorizarlo, es un hadith que está lleno de significados y de beneficios, ¿de acuerdo? Muy grandes. Y el profeta, que la pasa con él, tenía un don, y era el don de poder hablar con pocas palabras, porque ya veis que el hadith no es muy largo, podía hablar con pocas palabras, pero el significado era muy grande. Entonces este hadith merece la pena escucharlo, su explicación, leerlo una y otra vez, y sobre todo intentar poner en práctica los beneficios que hemos cogido en el día de hoy, en este capítulo número 5. Le pedimos a Allah que podamos poner en práctica todas las cosas que hemos visto en el día de hoy, y le pedimos a Allah que podamos ser de aquellos siervos que son cercanos a Él en esta vida y en la otra. Hasta aquí el capítulo de hoy. Subhanaka, Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nos vemos inshallah ta'ala en el siguiente episodio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.